Gustavo, ¿qué has aprendido sobre el humor que nos gusta a los colombianos trabajando en La Luciérnaga? Pues uno, no sé si lo aprende o lo confirma, que el humor es una cosa muy seria en Colombia. Es una válvula de escape para los colombianos y es una manera como de afrontar todo lo que nos pasa. Yo creo que en el instante mismo en que se produce una tragedia, un hecho doloroso, una estafa, una debacle política, ya hay 3 chistes inventados. Ahora es mucho más notorio en redes sociales, ¿no? Además, la gente a veces sale con el mismo cuento y se pelean por la autoría del Twitter, ¿no? Del trino. Que yo lo dije, que lo dijo no sé quiéncito y se acusan. Porque el colombiano tiende a eso, a recurrir al humor como una herramienta de supervivencia. Me parece que eso es valiosísimo. ¿Y eso cómo se expresa en el programa? Es decir, normalmente la mayoría de las noticias que llaman la atención en la agenda no son buenas noticias. Volverlas materia de humor, ¿cómo se maneja eso para hacerlo bien, para que salga un humor que valga la pena? Sí, porque también yo creo que hay cosas que son muy dolorosas que no admiten mucho humor. La gran herramienta es, como dice el personaje de Leonel, sarcasmo. O sea, tenemos mucho de eso. Pero le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda. Cuando murió el hijo de Navarro Wolf, resulta que el doctor Navarro es uno de nuestros mejores personajes, más queridos por la gente. Además estaba súper en boga esos días porque estaba haciendo de taxista. Entonces él salía... Sí. Y era una maravilla. Y sucedió esto tan trágico para él, tan doloroso. Y Claudia habló con él y nosotros sacamos el personaje del aire. Por respeto a lo que a él le pasaba. El personaje estuvo varias semanas fuera del aire. Y un día yo encendí el radio ahí, cuando iba para la casa, hora 20, y salió de panelista. Era como su regreso. Entonces yo le escribí. Lo estoy oyendo en hora 20, me alegro mucho. ¿Cómo va la causa? Bien, Gustavo, aquí. La gente lo reclama en La Luciérnaga. Usted me dirá cuándo quiere que comencemos. Me dijo, pues esto hay que pararse y caminar. Arranque. Y al otro día salió al aire. Alguna gente se molestó y nos escribió, oiga, ¿cómo se les ocurre si el señor está de luto, está de duelo? Y nosotros les contestamos, el señor quiere estar en La Luciérnaga porque le alegra la vida oírse en La Luciérnaga. Colombia es un país de regiones. Y bueno, eso está expresado en muchos chistes, el típico chiste colombiano que había un paisa, un costeño, un cachaco. Bueno, pero digamos también el humor cachaco es diferente al humor paisa y es diferente al humor costeño y al humor caleño. Ajá. ¿Cómo se hace o cómo se ve esa diferencia de criterio de humor regional en un programa que sale al aire en todo el país y cómo se maneja eso? Bueno, tenemos muchos personajes regionales y los imitadores se casan no solamente con la manera en que el personaje habla o se desenvuelve, sino en su contexto. Entonces nosotros tenemos personajes santanderianos, tenemos personajes caleños, tenemos personajes de la costa, tenemos personajes antioqueños, tenemos personajes boyacenses, y eso es lo que le da la riqueza. Es más, muchos de nuestros personajes ni siquiera obedecen al reflejo de alguien que exista. Por ejemplo, la Patojita, que es boyacense, pero ya no existe en la vida real. No es como cuando usted imita al profesor Pinto, que usted ya sabe con el hablado. No, la Patojita representa a un tipo de mujer de un departamento y el enfoque, y la gente la adora, la gente le encanta. Y pues obviamente todo el mundo sabe que lo hace Alexandra, que tiene una garganta maravillosa y que además es buena parte de la cuota femenina del programa. En ella descansa una responsabilidad muy grande, porque muchas de las voces más exitosas son de ella y son de mujeres. Pero sí, tratamos de hacer. Ahora, hay otros, el cachacazo, el doctor Alberto Casas él sale y echa sus cuentos como cachaco. ¿Cuáles son tus personajes favoritos, los que más te divierten? Bueno, a mí Leonel, por ejemplo, me parece Leonel es fantástico. máximo. A mí me encanta Leonel. Me gusta mucho Maluma Pretty Baby. Ese es un hit, además es un descarado. Twitter Pam, el que maneja los trinos y una cosa un poco arribista y tal. Me parece maravilloso. Me gusta mucho Charly García, que siempre está como, la murciélaga, ¿de dónde me llaman? Eso me parece, o sea, me da una risa enorme y nos alargamos en el personaje porque es una cosa, y lee poesía. Roy Barreras es muy bueno, está muy bien hecho. El presidente Santos también. El procurador Ordóñez es maravilloso y se pone bravo como uno esperaría que se pusiera bravo él. ¿Cómo hacen? Es decir, una cosa es la técnica de la imitación de una voz Sí. y otra cosa es poder expresar detrás de esa técnica que es muy sofisticada y encantadora e impactante, como el pensamiento real de la, digamos, Sí, la personalidad, sí, claro, de, esas, de estas gentes. Ahí es cuando yo voy a
a lo que digo, es que esta gente son artistas. Ellos son no solamente técnicos vocales, pues de pronunciación y toda esta cosa, son verdaderos artistas. Entonces ellos saben cómo reaccionar de manera improvisada, porque muchas veces uno les hace preguntas o hace comentarios que ellos no tienen libreteados, casi siempre. Solo el principio de la entrevista tiene como un eje ahí, como una base libreteada. Y ellos saben reaccionar porque son artistas. Además, bueno, la gente no lo sabe, pero hay un vidrio. Nosotros estamos adentro y por lo general los imitadores están afuera, por teléfono, para que suene como si los hubiéramos llamado, y uno tiene contacto visual con el imitador. Entonces muchas veces uno se le ocurre decir algo y le hace así, porque uno sabe que lo que está diciendo es lo que el personaje, y al otro se sincroniza y coge es una relación bien bonita y es permanente. Es bien interesante. ¿Qué tanto se divierten y qué tanto sufren en cabina? Yo sufrí la primera semana, yo sufrí como los primeros 3 días mucho, sufrí mucho, me estresé mucho porque no sabía, yo conocía a los personajes, pero no sabía, este entra con música, entra sin música, ¿qué hago aquí? ¿Cómo voy por acá? ¿Cómo doy el paso? ¿Cómo entra el humor? Cuando uno es oyente uno está despreocupado, cuando uno está cargando el muerto es otra cosa, pero de resto no hay tensión en el programa, absolutamente. Todo el mundo está relajadísimo, la pasa bien, todo el mundo. Es que si no la pasáramos bien, si nos amargáramos, o sea, si la pecera, como se le dice pues normalmente a la cabina, si la pecera estuviera contaminada, si hubiera mala energía en el ambiente, en el aire, el programa sería un fracaso. Gustavo, La Luciérnaga, a pesar de ser, a pesar no, es un programa donde el humor es la columna vertebral, pero también es un programa informativo. Sí. Como director, ¿tú qué manejo le das al tema de la transparencia y la credibilidad en un programa de estos? Mire, yo creo que el éxito radica en que tengamos la suficiente voluntad de burlarnos de todo el mundo. O sea, en el momento en que uno empieza a cargarse para destruir a alguien o para apoyar a alguien, se pierde la independencia. Ahora, hay personajes a los que siempre les damos palo, mucho más que a otros, porque están más de moda. Lo que no puede haber es alguien me decía, no, pero usted cuando comienza el programa, otra de las cosas que incluyó es que usted hace como unos comentarios y unos titulares y ahí habla de cosas políticas, se está metiendo en política. No, es que una cosa es hablar de política, darle garrote a los políticos, ponerle la lupa a los políticos, y otra cosa es aupar a los políticos y hacer campaña con los políticos. Por supuesto que el programa tiene un contenido político importantísimo, porque la mayoría de los personajes de la coyuntura nacional tienen que ver con el escenario político o administrativo del país. Pero nosotros no hacemos política, nosotros no hacemos campaña, nosotros no respaldamos a nadie, y garrote hay para todo el mundo. ¿Qué tan sensibles son los políticos a este tema del humor? Se tienen que aguantar. Y los personajes. Hay unos que te han expresado su inconformidad, sí, o hay llaman, unos que se porque le molestan, dicen. hay unos que se molestan y manifiestan su inconformidad y pues pueden cambiar de cadena, pueden oír otra emisora o pueden oír La Luciérnaga, a mí no me interesa. O sea, yo tengo el compromiso de proteger al elenco de La Luciérnaga de la clase política. Y cualquier queja que tengan, cualquier inquietud, pues con mucho gusto me pueden llamar. Yo los puedo atender con todo el cariño del mundo. Como se merece. Tú vienes de trabajar en un espacio diferente, que es hoy por hoy con Darío Arizmendi, y pasas a La Luciérnaga. Digamos, son dos escenarios completamente diferentes de aproximación a los temas de la política, del poder, de la economía, de las finanzas, etc. ¿Cómo ves la reacción que se da en un ámbito y en otro cuando se aborda críticamente a una persona o a un tema? Pues es que eso tiene que ver un poco con lo que yo sentí cuando yo llegué. Es muy difícil pasar de entrevistar al presidente de la República de verdad a uno que no es el presidente de la República de verdad. Es un poco duro cuando uno es periodista. Si uno no es periodista, pues se muere la risa. A mí al principio me daba un poquito de cutupeto y dice, pero estoy entrevistando gente que no existe. Y luego entendí que ese es precisamente el encanto. Cada imitación de La Luciérnaga puede ser más informativa que o sea, cada entrevista de imitación de La Luciérnaga puede tener más contenido informativo que una entrevista de un programa de la mañana. Porque por lo general, le pongo el caso de Vargas Lleras. Se llama Vargas Lleras a entrevistarlo por la mañana y él empieza, la carretera al bar, el aeropuerto, lo que usted le pregunte, él le da una lista de obras. Él puede estar 25 minutos al aire en una cadena y no dijo nada, que no sea una lista de obras. El de La Luciérnaga sí. El de La Luciérnaga sí da información, el de La Luciérnaga sí sienta algunos puntos básicos de lo que está haciendo, sí responde ante la gente y sí recibe su palazo también cuando toca. Gustavo, no puedo dejar de preguntarte en esta entrevista por el señor Spock o el doctor Spock, ya que tú eres una de las personas
que más ha seguido desde siempre y con mucho cariño el tema Star Trek. ¿Cómo sentiste su muerte reciente? Pues lo primero y lo más importante es que todos sentimos su muerte, y se supone que era un hombre que vivía de no sentir. Eso ya es una ganancia absoluta. Me dio muchísima tristeza la muerte de Leonard Nimoy, porque él como actor experimentó, como le pasó a Pedro con Simón Bolívar y como le pasó a Héctor Ulloa con el Chinche, una identificación que le molestaba mucho con el personaje en un principio. De hecho, su primera autobiografía se llamó Yo no soy Spock, y 15 años después volvió a escribir otra que se llamaba Yo soy Spock, y terminó reconociendo que mucho del comportamiento vulcano influía en su vida personal y que era bueno y que le había sido muy grato. El señor Spock cumplía una función muy importante en la Enterprise. Era el más humano de todos. Y no, pero ¿cómo? Si no sentía, si no se reía, era el más humano. Como él era hijo de un vulcano que domina sus sentimientos de una terrícola, él vivía en un permanente choque interior entre sentir y no sentir, entre querer y no creer, entre apreciar y no apreciar, y eso es lo que somos los seres humanos de verdad. De hecho, una de las grandes frases de él, que se ha traducido de muchas formas y que en los 60 era sinónimo de frialdad, es la más humana que ha estado en algún parlamento de Viaje a las Estrellas, y es: el bienestar de la mayoría está sobre el bienestar de la minoría. Ese es el principio de la vida en sociedad. Los colombianos no lo entendemos y por eso este país es tan frágil. Y por eso yo siempre pienso que el vulcano, el extraterrestre y el privado de sentimientos de la serie era el más humano de todos. Gustavo, se nos acabó el tiempo. Sabía que esto iba a ser así muy rápido y que nos iban a quedar muchos temas. Ya vendrá otra oportunidad para seguir hablando. Felicitaciones. Muchas gracias por el trabajo en La Luciérnaga. Nos alegra mucho que un periodista como tú esté al frente de ese proyecto. Mil gracias, y es un placer estar aquí con ustedes siempre.